$5 millones. Ese fue el precio. No el de mi cabeza, no, ese valía mucho más. 5 millones fue el costo de la producción, del show que ustedes vieron en la tele. El helicóptero, los federales con sus uniformes nuevecitos, mi sonrisa, esa pinche camisa Ralph Lauren que se hizo famosa. Todo fue un montaje. La producción más cara en la historia del narco mexicano. Y la pagaron los gringos. Ustedes creen que me atraparon en una balacera épica. La verdad es que llevaba horas esperándolos, tomándome un café, hablando con mi contacto en la embajada para afinar los últimos detalles de mi entrega. Mi arresto no fue una captura, fue un acuerdo de jubilación. Y hoy, desde este hoyo, les voy a contar por qué. Les voy a contar cómo el narco más buscado, el Güero de Laredo, el que todos creían la mano derecha de los Beltrán Leiva, llevaba 5 años pasando la información a la CIA y a la DEA. Me llaman la Barbie. Supongo que por el pelo, por los ojos claros. Un apodo pendejo que se me pegó en la prepa en Texas y que a la prensa mexicana le encantó. Les fascinaba la idea de un gringo, un Ken de tamaño real, metido hasta el cuello en la maña. Vendía más periódicos. Pero la verdad es que yo nunca fui del todo gringo, ni del todo mexicano. Nací en Laredo, Texas, pero mi sangre y mi negocio siempre estuvieron del otro lado del río. Crecí con un pie en cada país, y eso te enseña algo fundamental. Las fronteras son una mentira. Son una línea en un mapa para los pendejos. Para la gente como yo, son una oportunidad, un negocio. Aprendí a hablar español en las calles de Nuevo Laredo y a jugar fútbol americano en el equipo de la United High School. Era el puto quarterback estrella, el güerito popular que podía haber ido a la universidad, conseguir una beca, terminar trabajando en una oficina con aire acondicionado, ganando $50,000 al año y esperando el viernes para ponerse una peda miserable. Pero yo vi el otro lado. Vi los carros del año, las trocas blindadas, el respeto que imponía un fajo de billetes verdes. Vi a los amigos de mi padre, gente que no terminó ni la secundaria, pero que movía más dinero en una semana que un doctor en toda su vida. Y tomé una decisión, la decisión más fácil de mi vida. Mi alma no la vendí de golpe, la fui empeñando en abonos chiquitos. Empecé como cualquier otro morro de la frontera, pasando mota en el doble fondo de una camioneta, 100 libras, 200. Era un juego. La adrenalina de cruzar el puente, de ver la cara de la gente de aduanas y sonreírle como el buen chico americano que parecía ser. Era adictivo. No el dinero, no al principio. Era el poder de burlar el sistema, de saber que yo tenía un secreto que valía miles de dólares mientras ellos me deseaban un "Have a nice day". Mi primer $1,000,000 lo hice antes de cumplir los 22 años. No lo gasté en pendejadas. No compré un Lamborghini ni me llené de cadenas de oro. Compré contactos. Pagué cenas. Soborné a un par de policías locales. Me hice amigo de gente que conocía a otra gente. Entendí desde muy joven que en este negocio la mercancía no es la cocaína ni la marihuana. La mercancía es la información. Y la lealtad es la moneda más cara y más volátil. El brinco grande lo di cuando conocí a Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el jefe de jefes. Me lo presentaron en una fiesta en Acapulco, pura gente pesada. Yo era un desconocido, un simple transportista gringo con buena reputación. Pero Arturo tenía un ojo clínico para el talento. No le importó mi cara de niño bonito, vio el hambre, vio la inteligencia. Vio que yo no era un sicario descerebrado, vio a un estratega. Me hizo una prueba. Me pidió que moviera un cargamento importante de cocaína desde Guerrero hasta Dallas. Un cargamento que ya habían intentado cruzar 3 veces y las 3 veces se los habían quitado. La ruta estaba quemada, decían. Los Zetas la controlaban. Yo le dije que sí, pero no usé su ruta. No usé a su gente. Armé mi propia logística. En lugar de camiones de carga, usé coches familiares conducidos por señoras, por familias que parecían ir de vacaciones a San Antonio. En lugar de cruzar por Nuevo Laredo, la boca del lobo, desvié todo por brechas olvidadas en Coahuila. El cargamento llegó completo, sin un solo disparo. Arturo me mandó a llamar. No me felicitó. Solo me sirvió un vaso de whisky de 18 años y me dijo: "A partir de ahora trabajas para mí. La plaza de Acapulco necesita orden. Ve y pon orden". Ese día, dejé de ser un simple traficante. Ese día me convertí en un Beltrán Leiva. Y ese mismo día, en la cima de mi primer gran triunfo, un fantasma del pasado tocó a mi puerta. Un fantasma con pasaporte americano y una placa de la DEA.
No venían a arrestarme, venían a reclutarme. Y ahí, con el whisky de Arturo todavía en la garganta, fue cuando realmente tuve que decidir de qué lado de la mentira quería vivir. El gringo que se sentó frente a mí no parecía un policía. Parecía un contador aburrido. Traje gris, corbata mal anudada, una mirada cansada. Se presentó como agente Miller, de la DEA. Puso una carpeta delgada sobre la mesa de caoba. Mi nombre estaba en la etiqueta. Edgar Valdés Villarreal. Sabían todo. Mis movimientos, mis socios, hasta el nombre del perro que tenía en el rancho de mi padre. Pero no sacó unas esposas, sacó una oferta. Trabaja para nosotros, Edgar. Ayúdanos a entender la estructura de los Beltrán Leiva. Dales a los peces gordos. A cambio, cuando todo esto se vaya al carajo, y créeme, siempre se va al carajo, tendrás una puerta de salida. Una sentencia reducida, una nueva vida. Piénsalo como una póliza de seguro. No me negué. Tampoco acepté. Le sonreí. Le serví un poco del whisky de Arturo y le dije, hablaremos. Esa fue la jugada más importante de mi vida. No elegí un bando. Decidí ser mi propio bando. Jugar para los dos equipos y asegurarme de que, sin importar quién ganara el partido, yo sería el único que cobrara el premio. Acapulco era un desmadre, un paraíso podrido, la joya de la corona, pero estaba infestada de ratas. Pequeñas bandas locales, sicarios de medio pelo que se sentían dueños de la costera, extorsionando a los dueños de los restaurantes, secuestrando a los hijos de los empresarios. El turismo se estaba muriendo de miedo. Arturo me dio carta blanca y un ejército. 200 hombres armados hasta los dientes, listos para obedecer al güero que apenas conocían. Mi primera orden no fue una balacera, fue inteligencia. Pasé 2 semanas sin mover un dedo, solo observando. Mapeé la ciudad. ¿Quién controlaba qué esquina? ¿Quién le cobraba piso a quién? ¿Quién era el más violento, el más bocón? Identifiqué al líder, un pendejo que se hacía llamar el comandante Cobra, un exjudicial resentido que había formado su propia banda de matones. Él era el cáncer principal. Si lo extirpaba, el resto del cuerpo se rendiría. El primer levantón nunca se olvida, no por el miedo, sino por la claridad, la sensación de poder absoluto. Ubicamos al Cobra en un antro de mala muerte, borracho, rodeado de putas y de sus guaruras idiotas. No entramos a tiros como en las películas, esperamos. Lo seguimos cuando salió de madrugada, en su gran Cherokee blindada. En una avenida oscura, 2 de mis camionetas le cerraron el paso, una por delante y otra por detrás. Un toque simple, un accidente de tráfico. Cuando sus hombres se bajaron a reclamar, los nuestros ya los tenían encañonados, sin un solo disparo. Abrimos la puerta del Cobra, lo sacamos a rastras de su camioneta apestosa a perfume barato y lo metimos en la nuestra. Todo en menos de 30 segundos. Limpio, quirúrgico. Lo llevamos a una casa de seguridad de las colinas, con vista al mar. Ahí, sentado frente a él, mientras mis hombres lo ablandaban, entendí la verdadera naturaleza de este negocio. No se trataba de balas. Se trataba de miedo. El Cobra cantó todo. Nombres, casas de seguridad, rutas de extorsión. Cuando terminó de hablar, ya no era un hombre, era un despojo tembloroso. No lo maté yo. No me hacía falta. Di la orden, un tiro en la nuca. Su cuerpo apareció al día siguiente colgado de un puente, encintado y con un narcomensaje que yo mismo dicté. La plaza tiene nuevo dueño, Ate, la Barbie. Fue mi tarjeta de presentación. En una semana, Acapulco era nuestro. Los que no se alinearon terminaron en fosas. Los que entendieron el mensaje empezaron a pagar su cuota puntualmente. El dinero empezó a llover, no a gotear, a llover a cántaros. Cifras que mi mente de quarterback de Laredo no podía ni procesar. De repente tenía casas en cada playa, un departamento en la Ciudad de México que valía millones, relojes que costaban más que un coche. Las fiestas eran legendarias. Grupos norteños famosos tocando en el jardín de mi mansión, mientras modelos argentinas y colombianas nadaban en la alberca. Jets privados para ir de compras a Las Vegas el fin de semana. Compraba leones, tigres, panteras para tenerlos en mis ranchos solo porque podía. Era el sueño de cualquier narco, el estereotipo completo, y me encantaba. Me sumergí en él.
El poder era una droga más fuerte que cualquier cocaína que hubiera traficado. Caminar por un restaurante y que todo el mundo bajara la mirada. Que los generales del ejército y los jefes de la policía se sentaran en mi mesa a pedirme favores. Arturo me trataba como a un hijo. Veía en mí la versión joven de sí mismo, pero con más cerebro y menos impulsos. Me confió las operaciones más delicadas, las negociaciones con los colombianos, la guerra contra nuestros primos, los del cartel del Golfo y sus perros de los Zetas. Y mientras mi leyenda crecía dentro del cartel, mi otro yo, el informante, también lo hacía. Al agente Miller le entregué la cabeza del cobra en bandeja de plata. Para sus reportes, la DEA había desmantelado una peligrosa banda de secuestradores en Acapulco gracias a inteligencia confidencial. Mi estatus con los gringos subió, y yo aprendí a jugar el doble juego a la perfección. Les daba información, sí, pero siempre era información que me beneficiaba. Les entregaba a mis enemigos, limpiaba mi propio camino usando el poder del gobierno de Estados Unidos, mientras consolidaba mi poder en México con las armas de los Beltrán Leiva. Era el hombre de confianza de dos imperios que se odiaban a muerte, y yo, en medio, sonreía, contando el dinero de ambos. Para sobrevivir en este mundo, tienes que apagar una parte de ti, el interruptor de la empatía. Tienes que ver un cuerpo desmembrado con la misma indiferencia con la que ves un coche chocado en la carretera. Se convierte en parte del paisaje. El horror se vuelve rutina. Recuerdo una vez, en un rancho en Morelos, teníamos a 4 zetas que habíamos levantado. Eran de los duros, exmilitares. Los interrogatorios normales no funcionaban. Arturo estaba impaciente. Quería los nombres de sus comandantes en la plaza de Cuernavaca. Uno de mis sicarios, un tipo al que apodaban el verdugo, se me acercó y me dijo al oído: «Patrón, déjeme probar algo nuevo». Tenía a un tigre, un animal magnífico que me habían regalado, en una jaula enorme. El verdugo ordenó que metieran a uno de los zetas, todavía vivo pero amarrado, dentro de la jaula. El resto lo obligamos a mirar. El animal, que llevaba 2 días sin comer, no tardó ni un minuto en destrozarlo. El sonido, ese sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose, es algo que no se te olvida. Los otros 3 zetas, los que se creían los más valientes del mundo, empezaron a vomitar y a gritar. Nos dieron hasta el nombre de su abuela. Información perfecta. Después de eso, mandé a matar al verdugo. No puedes tener a un perro tan rabioso cerca. Tarde o temprano te muerde a ti. Pero la técnica del tigre se volvió útil, y cada vez que la usaba, una pequeña parte de mi alma se encogía hasta desaparecer. Al agente Miller le reporté la ubicación de las casas de seguridad que los zetas me dieron. Un par de semanas después, la Marina hizo un operativo limpio y se colgaron la medalla. Negocios son negocios. Pero no todo era sangre. La mayor parte del tiempo, la violencia era solo el telón de fondo de una vida de excesos absurdos. Las fiestas en mi casa de Acapulco eran famosas en todo México. En una misma noche podías ver a un general del Estado Mayor Presidencial compartiendo un trago con un productor de Televisa, mientras Sergio Mayer andaba por ahí saludando a todo el mundo. A Joan Sebastián lo llevamos varias veces a tocar. Le encantaba el ambiente, los caballos finos, las armas de oro. Cantaba sus corridos, y nosotros le llenábamos el sombrero de dólares. Él sabía quiénes éramos, y no le importaba. El dinero no tiene moral. Una noche, un famoso futbolista, de esos que jugaron en Europa, se puso una peda tan grande que terminó retando a uno de los hermanos Beltrán a una tanda de penales en el jardín. Apostamos $100,000 por tiro. Obviamente, dejamos que ganara. Era más barato que tener que desaparecerlo. La corrupción no era algo que buscáramos, era el aire que respirábamos. No había un solo nivel de gobierno que no estuviera en la nómina. Desde el policía de tránsito que nos avisaba de los retenes, hasta senadores que nos pasaban información sobre leyes antilavado. Genaro García Luna, el supuesto superpolicía de Calderón, era uno de nuestros mejores empleados. Le pagábamos millones de dólares al mes. Nos reuníamos con él en persona. El tipo llegaba con su convoy de Suburban negras y su ejército de federales. Se sentaba, tomaba nota de nuestras necesidades, nos garantizaba protección para nuestros cargamentos y nos daba los pitazos para joder a nuestros rivales. El Chapo Guzmán, a través del Mayo Zambada, pagaba su propia cuota. La famosa guerra contra el narco de Calderón era una farsa. Era una guerra empresarial,
patrocinada por el gobierno, para eliminar a la competencia y dejar que el cártel de Sinaloa y nosotros, los Beltrán Leiva, nos quedáramos con todo el pastel. Yo mismo coordiné la entrega de maletas llenas de efectivo para él y su gente. Verlo en la televisión, hablando de justicia y valentía, me daba risa. Era el mejor actor de todos. Esta doble vida me estaba convirtiendo en un maestro de la mentira. Por la mañana, podía estar en una reunión con Arturo Beltrán planeando cómo tomar la Plaza de Juárez, una operación que costaría cientos de vidas. Por la tarde, me reunía con el agente Miller o su reemplazo, un tipo más joven y ambicioso de la CIA llamado Rick, en el VIPS de Perisur, como si fuéramos dos ejecutivos cerrando un trato. Les pasaba datos sobre los movimientos del Chapo, información que a Arturo no le importaba porque en ese momento éramos aliados. Les decía dónde iban a estar los Zetas, ayudándoles a debilitar al enemigo común. A cambio, ellos me daban luz verde. Me decían qué carreteras estarían despejadas, qué generales estaban de mi lado, qué operativos en mi contra se habían cancelado por falta de recursos. Jugaba ajedrez en un tablero tridimensional. Movía a los Beltrán, movía a la DEA, movía a la CIA. Y cada movimiento me hacía más rico, más poderoso, y paradójicamente, más indispensable para mis enemigos. Creía que podía mantener ese equilibrio para siempre. Creía que era demasiado inteligente para caer. Pero en el mundo del narco, el equilibrio no existe. Es una ilusión que dura hasta que alguien, ya sea tu mejor amigo o tu peor enemigo, decide patear el tablero. Y la patada estaba a punto de llegar. La patada al tablero llegó el día que mataron a Arturo, diciembre de 2009. Fue un golpe que nadie vio venir, y menos yo. La Marina. Un operativo de élite, decían en las noticias. Rodearon un complejo de apartamentos de lujo en Cuernavaca. Cientos de marinos, helicópteros artillados, un despliegue de fuerza desproporcionado. Arturo murió peleando, como el animal salvaje que era. Se llevó a varios marinos con él. Cuando vi las imágenes en la tele, el cuerpo de mi jefe, de mi mentor, tirado en el suelo y cubierto de billetes ensangrentados, no sentí tristeza. Sentí un frío helado en la espalda. Porque yo sabía algo que nadie más sabía. La ubicación exacta de ese apartamento, la información de que Arturo estaría ahí, solo con su escolta más cercana, se la había dado yo. Una semana antes, en mi reunión quincenal con Rick, el de la CIA, no fue una traición, me decía a mí mismo para poder dormir. Fue una jugada estratégica. Las cosas con Arturo se estaban poniendo feas. Se había vuelto paranoico, errático. La cocaína y el poder lo estaban volviendo loco. Empezaba a desconfiar de todos, incluido yo. Un par de semanas antes, había mandado a matar a un compadre suyo de toda la vida solo porque soñó que lo traicionaba. Estaba cometiendo errores, calentando plazas innecesariamente. Su hermano, Héctor, el H, era más cerebral, más empresario. Yo pensé que eliminando a Arturo, el H tomaría el control y yo me convertiría en su segundo, en el verdadero poder detrás del trono. Los gringos estaban de acuerdo. Arturo era demasiado visible, demasiado violento. Su muerte sería una gran victoria para el gobierno de Calderón, y a ellos les permitiría tener a un activo como yo en una posición aún más alta. Todos ganaban, o eso creí. Lo que no calculé fue el factor más importante en el negocio del narco, la familia y la sed de venganza. A las pocas horas de la muerte de Arturo recibí una llamada. Era Héctor Beltrán. Su voz era puro veneno. Tú lo pusiste, güero. Tú lo vendiste. Sé que fuiste el último que habló con él. Sé que sabías dónde estaba. Te voy a cazar como a una rata. Colgó. En ese momento el tablero de ajedrez se incendió. Dejé de ser el jugador y me convertí en una pieza más. Una pieza a la que todos querían comerse. Héctor, que yo creía mi aliado, ahora me quería muerto. El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, que siempre me vieron con recelo por mi cercanía con Arturo, aprovecharon el caos para lanzar una ofensiva contra lo que quedaba de nuestra organización. Y para colmo, los gringos, mis supuestos protectores, se hicieron los pendejos. Llamé a Rick. Su teléfono estaba fuera de servicio. De repente, la póliza de seguro que creía tener se había esfumado. Me habían usado para decapitar a los Beltrán Leiva y ahora me dejaban a mi suerte, para que los lobos me despedazaran. La paranoia se convirtió en mi sombra. Ya no dormía en la misma casa 2 noches seguidas. Cambiaba de teléfonos 3 veces al día. Desconfiaba hasta de mi propia escolta, los hombres que habían estado conmigo durante años.
¿Quién de ellos ya se había vendido a Héctor? ¿Quién le pasaría mi ubicación al Chapo por un par de millones? Las fiestas se acabaron. El lujo se convirtió en una carga. Las mansiones ahora eran jaulas de oro, demasiado fáciles de ubicar. Me movía en coches discretos, sin convoyes, tratando de ser invisible. Pero yo era el güero, la Barbie. Era imposible ser invisible. Mi cara estaba en todos los noticieros. La recompensa por mi cabeza, la oficial y la extraoficial, subía cada día. Empezó la cacería. Una noche, en la carretera de Toluca, un comando armado nos emboscó. No eran federales, disparaban a matar. Gracias a que mi chofer era un ex-caibil y a la Suburban blindada, logramos escapar. Pero 2 de mis mejores hombres murieron en esa camioneta. Vi sus cuerpos destrozados por los cuernos de chivo. Ahí entendí que ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de hacer dinero o de ganar poder. Se trataba de sobrevivir un día más. La guerra fue total. Mis hombres, los que me quedaban leales, se enfrentaron a la gente de Héctor y a los sicarios de Sinaloa en las calles de Acapulco, de Cuernavaca, de la Ciudad de México. Cuerpos colgados, decapitados, balaceras a plena luz del día. La violencia que yo antes manejaba con precisión quirúrgica ahora era un cáncer descontrolado. Y yo era el objetivo principal. Estaba solo. El imperio que ayudé a construir ahora usaba todos sus recursos para eliminarme. Me di cuenta del error fatal que había cometido. Creí que controlaba el juego, pero yo solo era una herramienta. Una herramienta muy útil y muy cara, pero desechable. Los gringos no querían un socio, querían un chivo expiatorio. Querían que la caída de los Beltrán Leiva generara una guerra interna que debilitara a todos los cárteles. Y lo lograron. Yo fui el catalizador. Y ahora que mi trabajo estaba hecho, era un cabo suelto. Un cabo suelto que sabía demasiado. Sabía de García Luna, sabía de los generales, sabía de los agentes de la CIA y la DEA que jugaban en ambos lados. Era el momento de cobrar mi póliza de seguro, aunque tuviera que ser a la fuerza. Empecé a planear mi salida. No una fuga, sino una entrega. Un último espectáculo. Una última jugada para salvar el pellejo y, si tenía suerte, joder a todos los que me habían traicionado. Mi plan de salida no era rendirme, era negociar. Durante meses, viví como una rata en túneles que yo mismo había construido. Contacté a través de un abogado a mis viejos amigos de la embajada. No a Rick, él ya no existía para mí. Fui más arriba. Usé la información más valiosa que tenía, los nombres y pruebas de la corrupción de altos funcionarios mexicanos, como mi carta de negociación. Les dije, ustedes quieren a García Luna. Quieren a los generales en la nómina. Yo los tengo. Pero si me matan o me entregan al gobierno mexicano, toda esta mierda se muere conmigo. El mensaje fue claro. Les tomó un tiempo, pero finalmente entendieron que yo valía más vivo que muerto. Pero vivo y bajo su control. Así nació el plan de la captura del siglo. Acordamos el lugar y la hora. Una casa de seguridad a las afueras de la Ciudad de México. No fue un operativo sorpresa, fue un guión. Me dieron instrucciones precisas. Vístete con algo reconocible, algo que la prensa pueda morder. No te rasures. Queremos que te veas como un fugitivo acorralado. La camisa polo Ralph Lauren verde fue mi idea. Un último toque de ironía. El puto sueño americano podrido hasta la médula. Cuando el helicóptero de la Policía Federal empezó a sobrevolar la casa, yo ya tenía mi café en la mano. No hubo un solo disparo. Los federales que entraron eran de un grupo de élite, de los que respondían directamente a los gringos. Me pusieron las esposas, pero sin apretar. Uno de ellos, el comandante, se me acercó y me dijo en voz baja, «Bienvenido de vuelta, señor Valdés». Me llevaron afuera, frente a las cámaras que ya esperaban convenientemente. Sonreí. No era una sonrisa de arrogancia, como dijeron los pendejos de los noticieros. Era una sonrisa de alivio. El alivio de saber que, al menos por ahora, había sobrevivido. La cacería había terminado. El show había sido un éxito. El gobierno de Calderón tenía su trofeo, la DEA a su informante estrella en custodia, y yo seguía vivo, que era lo único que importaba. Ahora vivo en el infierno, pero es un infierno con aire acondicionado. Una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. ADX Florence le llaman, el Alcatraz de las Rocosas. No veo el sol.
Paso 23 horas al día en una celda de concreto. La comida es una mierda. La única compañía que tengo son los fantasmas de los hombres que maté y los que me traicionaron. De vez en cuando me sacan para entrevistas. Vienen agentes, fiscales, gente de traje que quiere que les cuente mis historias. Quieren los detalles de la corrupción, las rutas, los nombres. Yo les doy pedazos, migajas, lo suficiente para mantener mi parte del trato, para asegurarme de que no me suiciden en mi celda. Les hablé de García Luna, y mírenlo ahora, en una celda no muy diferente a la mía. Les hablé de políticos y empresarios, y poco a poco, algunos han ido cayendo. Soy un fantasma útil, un archivo viviente de la podredumbre del sistema. Mi condena fue de 49 años, una broma. Con la información que tengo, podría salir mañana si quisiera. ¿Pero a dónde iría? Allá afuera la gente de Héctor, los hijos del Chapo, los restos de todos los cárteles que ayudé a destruir me esperarían. Mi nombre y mi cara son una sentencia de muerte que ninguna corte puede conmutar. Así que aquí estoy, contando mi verdad. No para pedir perdón. El perdón no existe en mi mundo. Lo hago porque es la única arma que me queda, la verdad. La verdad de que el narco no es una guerra de buenos contra malos, es un negocio gigantesco donde los gobiernos son los socios mayoritarios. Ellos ponen las reglas, ellos deciden quién gana y quién pierde. Nosotros, los narcos, solo somos los gerentes de campo, los empleados violentos y desechables. Ustedes, los que ven esto en sus celulares, en sus televisiones, consumen las historias de balaceras y lujos como si fueran una serie de Netflix. Se indignan con la violencia, pero compran la droga. Votan por los políticos que se sientan en nuestras mesas. Alimentan al monstruo y luego se asustan cuando ruge. Yo era el monstruo perfecto. El güero de ojos azules que les permitía pensar que esto era un problema ajeno, de mexicanos salvajes. Pero yo soy tan americano como el fútbol y el apple pie. Fui creado por la demanda insaciable de drogas de un lado de la frontera y la corrupción sin fondo del otro. Yo no soy una anomalía. Soy el resultado lógico, la consecuencia. Así que la próxima vez que vean en las noticias la captura de un gran capo, con su apodo ridículo y su ropa de marca, no se traguen el cuento. Pregúntense quién se beneficia. Pregúntense quién pagó por la producción de ese show. Porque detrás de cada capo que cae, hay un agente de la CIA sonriendo, un político cobrando un cheque y un sistema intacto, listo para coronar al siguiente rey. Y el ciclo, créanme, nunca se detiene.